por decirlo así, o aceptación de que lo que me ocurrió fue parte de mi vida y que no puedo sustraerme a ello. ¿Cuánto pesa usted ahora, si puedo hacer una pregunta tan...? 73 kilos. ¿Y había perdido 20, más o menos los mismos que pesaba en el momento en que lo secuestraron? Sí, pesaba uno menos aproximadamente. Siempre he estado entre 71 y 74 kilos, dependiendo de si uno come un poco más o un poco menos. Si juegas al fútbol después del partido pesa siempre un kilo menos, ¿no? Pero eso es normal. ¿Y perdió 23? Sí, pesaba 49 kilos. 49. Ahora dicen que de la Juana Chaos pesa 53 y está en peligro de muerte. Pues teniendo en cuenta su corpulencia física, que es más fuerte que yo, pues evidentemente sí que tiene que estar en una situación bastante, yo diría que precaria, ¿no? Ya que habla de corpulencia física, usted es hombre menudo. Sí. Usted era hermano mellizo, en fin, hermano mellizo de una chica que murió, de una niña que murió, ¿no? Efectivamente, yo soy mellizo. Por aquel entonces, pues la medicina era lo que era, ¿no? Mi difunta madre siempre decía, tú saliste primero, eras el más menudito, el más débil, pero fuiste el más listo a la hora de salir y por eso te salvaste. Mi hermana murió, sí, nació ya muerta. Los hermanos mellizos, cuando están vivos, están muy unidos, ¿no? Se generan una sincronía verdaderamente extraordinaria entre ellos. Usted no llegó a conocer naturalmente a su hermana, pero siente esa carencia. ¿Le falta idea? No sé si hasta ahí, pero lo que sí es cierto que siempre que voy a mi pueblo, siempre miro el lugar donde está enterrada. Y usted sigue volviendo ahora a esa pedanía que está situada a 30 kilómetros de Burgos, ¿no?, donde nació. Sí, me gusta, me encanta pasear por el campo, que me dé el aire frío, el cierzo que decimos allí, el cierzo frío y seco en la cara. Es maravilloso. Para mí eso es un lujo. Quedaban allí en el pueblo dos tíos suyos, no sé si siguen estando o ya... El uno murió y la otra queda todavía, sí. ¿Y la casa donde nacieron también se conserva? Se conserva. Tiene geranios metidos en botes, un pequeño banco a la puerta. ¿Sigue así o no? El banco ya no está y los geranios tampoco. No, pero la casa está, sí. Y la alquilaban en el verano, ¿no? Sí, es de un hermano. Creo que la alquiló un par de veces, pero ahora ya no, la tiene cerrada. Bueno, vamos a hablar un poco de las secuelas con las que salió usted del Zulo, no solo los 23 kilos. Sueño alterado, pesadillas, sudores por la noche. Sueño alterado todo, era incapaz de dormir más de 5 minutos seguidos. Pesadillas, muchas también. Era una situación nerviosa, permanente, era... Pesadillas recurrentes, pesadillas que tenían que ver con el Zulo. Sí, después de las he tenido. Y durante el secuestro también, sí. Yo no sé si usted sabe, Ortega Lara, lo que son los ritmos circadianos, que son los que regulan la relación, el reloj biológico, por así decir, el que regula la relación del hombre con la luz y con la oscuridad. Y parece ser que cuando esa relación desaparece, eso puede inducir un deterioro mental. Lo desconocía. ¿Usted sintió...? Pero yo estaba, físicamente estaba un poco deteriorado y psicológicamente yo creo que más, bastante más. ¿Le dejaron un reloj, no biológico, sino un reloj de...? No, nunca, me quitaron el reloj. ¿Y tenía usted algún truco, algún sistema para saber, para contar el tiempo? ¿Cuál era ese sistema? Había uno fundamentalmente. Encima del Zulo había una fábrica, yo no sé de qué era, pero yo tenía controlados qué día de la semana funcionaba cada máquina. Y sabía que el día siguiente iba a ser festivo, mañana no tienen que funcionar las máquinas porque es festivo o porque es domingo. Efectivamente así era, ese era mi reloj. En muchas películas hemos visto o en muchos libros hemos leído cómo las personas que se encontraban en situaciones parecidas a la suya iban marcando, por ejemplo, con la uña o como podían en la pared, pues en fin, una serie de rayas para no perder por completo la sensación del tiempo que iba pasando, ¿no? Para contar el tiempo. Sí. ¿Hacía usted algo parecido? Sí, lo estuve haciendo bastante tiempo, sí. Me lo marcaba en unos papeles que conservaba. Después dejé de hacerlo, pero mi reloj biológico eran las máquinas y también la prensa que me dejaban leer, aunque siempre era retrasada. Yo tenía calculado que era un retraso de 4 días y previamente intervenida y separado lo que no quería. ¿Todos los días le traían el periódico? Sí. ¿Qué periódico? Pues me traían el Egin, se llamaba así, y el País. Eran los dos únicos periódicos. Bueno, supongo que se leía usted esos periódicos desde la cabecera hasta los anuncios por palabras, ¿no? Lo que podía leer, pues sí, no crea que tanto, al final ya no leía tanto, porque no tenía mis gafas, me se habían quedado en el maletero del coche, ¿no? Eso es, yo les pedí que me cogieran mis gafas, pero no lo hicieron. Y me dejaron otras con una graduación aproximada que yo les había facilitado.
y con eso leía, pero claro, estaba a la luz de un foco halógeno que me lo dejaban pues no sé cuántas horas. Yo calculaba que serían unas 7, 8 horas al día aproximadamente. ¿Y había una bombilla tenue permanentemente encendida? No, 7, 8 horas al día, después se apagaba y ya era oscuridad total. O sea, solamente tenía luz 7 o 8 horas al día. Es lo que yo calculaba. El resto estaba sumido en la oscuridad más total, absoluta. Total, sí, sí, sí. ¿Y qué hacía? Muy buena pregunta. Pues tenía muchos trucos, por decir alguno. Hablaba con mi mujer en voz alta para ejercitar las cuerdas vocales. Y como yo tenía la sensación en aquel momento de que me grababan todo lo que hacía, pues me tapaba con una toalla, ¿no? Y así ejercitaba. Luego rezaba muchos rosarios. Todos los días me rezaba 7 u 8 rosarios. 3 pasos adelante, 2 a la izquierda, 2 al revés y 3 hacia atrás. Esa era una u otra. Y luego pues hacer gimnasia, lavarme. Era importante, nunca perdía el método, ¿no? Aunque tuviese el cuerpo destrozado y el ánimo por los suelos, procuraba siempre hacer un poco de gimnasia, asearme, lavarme, ducharme cuando me daban agua caliente, y hacer mis oraciones, leer un rato, escribir un poco si podía. Todas estas cosas tenías que mantenerlas por el fin de mantener la autoestima. Pero aún así, el deterioro cada vez era mayor. Sí, trucos mnemotécnicos, recuerdos, evocar escenas infantiles. Eso a todas horas, a todo momento. Es más, tenía una tabla en el fondo del zulo que para mí era la puerta de salida, a la que yo salía todos los días a volar y regresaba a la cruda realidad pues después de unas horas. El zulo medía 3 por 2,5, una cosa así, ¿no? No, eran 2,40 por 1,70. En un lado eran 2,44 y en el otro eran 2,38. Digo, perdón, sí, he dicho. Yo, José Antonio, salvando todas las distancias, que son muchísimas, viví solo durante 23 días una situación parecida a la suya. Estuve 23 días incomunicado en una celda de la Dirección General de Seguridad en la época de Franco. Y entonces calculé que tenía que caminar 5 kilómetros al día. Y tenía 2 metros, con lo cual tenía que recorrer como un oso 2.500 veces la extensión de la celda cada día. ¿Usted hacía también algo parecido? Caminaba. Muchas horas, caminaba muchas horas. Y además es que llegaba un momento en que ya ni te chocaba, es cuando no me chocaba con la pared, ya lo tenía calculado, eran 3 o 4 pasos, 2,5, 4 pasos, siempre en el mismo sentido, en la misma dirección y volver sobre los pasos. He leído que lo más molesto en realidad era una especie de ventilador, el aire que producía este ventilador. Sí, era el que introducía aire en el habitáculo, no había otra, pero sí es cierto que el ruido que producía, cuando yo ya estaba en una situación bastante mal, pues no me dejaba ni dormir, incluso a veces lo tapaba, a ver si dejaba de hacer ruido. Y ellos me lo echaban en cara y decían, oye, que por ahí entra el aire y un día te vas a asfixiar. La verdad es que no me importaba. Porque el mobiliario se reducía a una tumbona de lona, de tubos, a un saco de dormir, creo, pequeño, y a una manta muy delgada. Y una mesa. Y una mesa. Y una mesita. Y una silla. Y bueno, una silla plegable. Suele decirse que en el interior de la Tierra la temperatura es más o menos constante. ¿Allí hacía frío, hacía calor? No. Según las estaciones, ¿se notaba alguna...? Sí, se notaba fundamentalmente porque cuando me traían las garrafas de agua sabía si el agua venía muy fría o venía más cálida. Entonces sabía si hacía frío fuera o no lo hacía, ¿no? Pero la temperatura se mantenía. En invierno se notaba un poco más de frío, pero no mucho, no excesivo, ¿eh? Lo que se notaba mucho era la humedad en invierno. Y yo sabía que estábamos cerca del mar o cerca de algún río porque se producían inundaciones. Entonces todo el habitáculo estaba recubierto por el exterior con una lona plástica, con un material aislante, y cuando había inundaciones se levantaba todo el suelo, pero el agua no llegaba a penetrar al habitáculo, luego estaba bien aislado con un plástico. Bueno, normalmente a lo largo... Una lona que, por cierto, era verde. A lo largo de 532 días, cualquier persona en condiciones normales suele coger una gripe, una colitis, me imagino que usted tuvo enfermedades en esas condiciones todavía más de las que habría tenido fuera. Muchos dolores de cabeza, muchos malestares, y cuando les pedía algo me decía, si quieres una aspirina te la facilitamos, pero el médico no puede venir, aquí no podemos traerte un médico. Y en cuanto a lo que me ha dicho de las colitis, pues yo al principio comía un poco de todo, pero después lo descomponía, prácticamente descomponía todo, a excepción de las verduras y de la fruta. Si usted se negó a comer cualquier otra cosa que no fuera... Es que era peor comerlo, que prefería pasar hambre, porque comer ahí y pasar después los dolores que tenía, era mejor comer solamente la verdura y la fruta, que eso sí lo metabolizaba y no tenía problemas. Bueno, llegaremos a eso, pero cuando salió usted del zulo y por primera vez pudo hincar el diente, no sé, a un chuletón o a una sabrosa morcilla de Burgos, ¿qué sintió?
No lo comí el primer día. No, los primeros días comí muchos yogures, un poquito de leche, alguna tortillita. Mi mujer me decía, pero si estás cada 5 minutos comiendo, me parece que no has comido. Bueno, la verdad es que tenía en aquel momento, pues, tenía apetito. Y es verdad que bebía mucho y eso. Pero sin embargo, parece ser que cuando una persona come poco y está en situaciones como la que estaba usted, poco a poco, bueno, primero se consumen las grasas y luego se produce una sobrecarga de acetona que elimina la sensación de hambre. Llega un momento en que se tiene una anorexia nerviosa, creo que se llama eso. A mí me daba igual comer casi al final que comer que no comer, pero sí, las verduras, por mantenimiento biológico, comía verduras y frutas. Y en el Zulo había 2 agujeros. O 1, no lo tengo muy claro. Había una puerta que siempre estaba cerrada, solo se abría cuando ellos entraban porque querían entrar. Y luego había una ventana plegable por donde me servían las comidas. Y metían un orinal. Bueno, vamos a ver, no era exactamente un orinal. Por allí me pasaban la comida y me pasaban tenía una palancana y era como una pequeña garrafilla con una bolsa de plástico donde yo hacía las heces y otra garrafilla donde hacía el pis. ¿Y todos los días aparecía alguno de los secuestradores o no? ¿O estaba usted días y días que no lo veía nadie? 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Y charlaban con usted? Al principio hablábamos, pero después, cuando ya pasaron unos cuantos meses, la situación, yo ya no tenía muchas ganas de hablar con ellos, porque además acababa discutiendo, y cuando acababa discutiendo me quitaban horas de luz o me quitaban el periódico, entonces prefería estar callado, porque si estaba callado no me pasaban esas cosas. ¿Y el trato cómo era? ¿Era al principio correcto, era agresivo, era insultante? No, insultante nunca, no, nunca. Solamente que cuando yo alguna vez les llamaba terroristas, siempre se lo guardaban y luego venía el que hacía un poco de portavoz de ellos y me decía, oye, terroristas nada, de eso nada. ¿Y manifestaban opiniones políticas? ¿Querían aleccionarlo, hacer proselitismo con usted? Bueno, ellos siempre decían que no era nada contra mí como persona, como José Antonio en este caso, sino porque era un miembro de las fuerzas represoras del Estado español, que habíamos invadido Euskal Herria y que, igual que nosotros habíamos librado nuestra guerra de la independencia contra los franceses en el siglo XIX, ellos estaban librando la suya propia ahora. Bueno, ¿y le contaban algo de cuál iba a ser su destino? ¿Si le iban a soltar, si no? Si... Sí, ellos siempre me insistieron que yo saldría vivo de allí. Otra cosa es que yo lo creyera, que nunca lo creí. Pero sí, ellos siempre me dijeron lo mismo. Saldrás vivo de aquí, sine die, pero saldrás vivo. Su secuestro tuvo muchas particularidades. Era la primera vez que se secuestraba a una persona no para sacar dinero, no por motivos de extorsión económica, ¿no? Sino, en su caso, para conseguir el acercamiento de los presos etarras que estaban diseminados por el país. Y por eso eligieron a un funcionario de prisiones. Supongo que sería por eso. Yo la verdad es que los primeros días ni me lo creía, porque yo pensaba, si ETA viene a por mí, pues o bien me pondrán una bomba o me darán un tiro en la nuca, ¿no? O sea, pero un secuestro, la verdad es que nunca me lo planteé. Después con el tiempo lo vas aceptando, pero ¿quién era yo? Si yo era un funcionario normal y corriente. Es más, recuerdo que en una ocasión le dije a uno de ellos, si yo tuviera 200 millones de pesetas, seguramente esta situación ya se hubiera resuelto hace tiempo, ¿no? Y recuerdo que me dijo, eso ayudaría mucho, pero ahí quedó la cosa. Bueno, otra particularidad de su secuestro es que los 4 secuestradores vivían en sus casas. O sea, le dejaban prácticamente una gran parte del día completamente solo allí, ¿no? Mi percepción y mi convicción en aquel momento era que cuando ellos me daban la cena, siempre abrían, me daban la comida que fuera, desayuno, comida o cena, y esperaban un ratito a ver si yo iniciaba la conversación. Si yo no tenía ganas de hablar, a los 5 minutos cerraban y se iban. Y siempre, tras la cena, se oía lo mismo que tras la comida y tras el desayuno. Un ruido, la cerraban la puerta y arriba se oía un golpe. Y luego, yo estaba convencido de que ellos se marchaban de allí, que no estaban allí. ¿Usted, antes de que se produjera el secuestro, se había sentido amenazado, perseguido, vigilado? Amenazado, no. Vigilado, en cierto modo, sí. Es más, y había una persona que sabía que yo sospechaba algo. Yo incluso tomaba precauciones, ¿eh? Cambiaba las rutas, cambiaba a veces un poco el horario, miraba antes de entrar al garaje con el coche en marcha, hacía ciertas cosas que... Pero sí, efectivamente, me sentía como un poco vigilado, pero nunca llegué a saber si era una percepción mía, una especie de, yo qué sé, o era real, nunca lo llegué a saber. A usted estuvo a punto de salvarle del secuestro una gripe. Usted tenía una gripe y si la gripe hubiera durado 2 o 3 días más, o si usted no hubiera sido tan puntilloso a la